Quiero que abra la Biblia en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Pero quiero que hacia adelante ahora a lo que dice el verso 10, y dice Juan: yo estaba en el espíritu. Ahora note que es mayúscula. Él está diciendo que él estaba en una dimensión con el Espíritu Santo. Yo y el Espíritu Santo. Entonces dice él: estando yo en el Espíritu en el día del Señor, un día como hoy, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Porque el Señor quería enviarle un mensaje a las 7 iglesias. Este mensaje constaba de varias partes, pero yo quiero centrarme en una cosa hoy como introducción a lo que le quiero hablar. Este mensaje el Señor le estaba hablando a las 7 iglesias, pero hay una particularidad. Dice que le estaba: escríbele al ángel. Ahora, hay algunos comentaristas que tienen diferentes interpretaciones, pero cuando está diciendo escríbele al ángel, le está hablando de aquel que estaba dirigiendo la iglesia. ¿Por qué? Porque le va a hablar acerca de asuntos que estaban aconteciendo con la iglesia de Éfeso, con la iglesia de Esmirna, con la iglesia de Tiatira. El Señor les iba a decir algunas cosas. Una de las cosas que le iba a decir es: el que venciere, le daré recompensa. Pero también le iba a hablar de cosas que tenían que vencer. Sí le habla de algo que les iba a dar recompensa por vencer, pero les está también diciendo que si tenían que vencer era porque tenían que luchar con algo. Y aquí el Señor comienza a hablar específicamente de algunas cosas que estaban pasando en esas iglesias, que venía una exhortación para que corrigieran eso que estaba deficiente. El Señor comienza hablándoles de lo bueno, pero también les dice: hay algunas cosas que hay que corregir porque están deficientes. Pablo en un momento envía a Tito a Creta, y lo envía a Creta y le dice: quiero que vayas a Creta, a la iglesia de Creta, y lo que quiero es que corrijas lo deficiente. Grabes esta palabra, diga conmigo: corregir lo deficiente. O sea, había una iglesia que estaba haciendo muchas cosas buenas, pero que tenía cosas deficientes. Nos cuesta hacer autocrítica, porque tomamos las cosas personal. Mi intención es que nosotros sí desarrollemos la capacidad de hacer autocrítica, porque si no hacemos autocrítica, estamos destinados al fracaso, a la mediocridad, al estancamiento, a la falta de productividad, a la falta de efectividad. Corremos el peligro de hacer muchas cosas, pero no lograr el objetivo primordial. El problema con la iglesia es que puede estar llena como estamos llenos hoy aquí,
Y podemos estar haciendo muchas cosas, pero no estar haciendo lo más importante. O podemos estar haciendo muchas cosas, dentro de eso lo importante, pero no estarlo haciendo de la manera correcta. Y necesitamos cada cierto tiempo tomar un tiempo para valorar, para reflexionar. Esto es para una familia, para un individuo, para una iglesia, para una institución, para una nación, para una empresa. Todo aquel que no hace eso está destinado al estancamiento. Y en el caso de la iglesia, se vuelve costumbre, y la costumbre religión, y la religión ritos sin vida. Eso es peligroso. Ritos sin vida, monótonos. Como lo hace usted en la mañana cuando se levanta, toma el cepillo de dientes, le pone pasta de dientes y comienza a lavarse. Usted no piensa agarrar el cepillo, levantar el cepillo, ponerle pasta, metértelo en la boca, hacerle para arriba, hacerle para abajo, lavarte la lengua. Todo eso el cerebro lo ha hecho por tanto tiempo que ya no piensa. Es inercia. Hay muchas personas que, entre comillas, están caminando con Dios, pero como el que se lava los dientes sin pensar. Eso es peligroso. Eso es religión. Esos son rituales sin vida. Costumbres, prácticas, hábitos sin vida. Eso es como decir: tengo la costumbre de comer con mis hijas y cenar con ellas, pero es sentarte a la mesa y comer, pero no hay vida. Solo tienen la costumbre de sentarse. Es una buena costumbre, pero lo productivo sería que nos conectemos, que nos comuniquemos, que nos expresemos el amor, que compartamos nuestro día, que nos riamos juntos. Entonces mucha gente dice: nosotros siempre comíamos en la mesa, pero como autómatas y robots sin vida. Y usted puede adorar, usted puede venir a la iglesia, y lo que tenemos a veces es un ritual, una costumbre sin vida. Entonces el Señor le habla a la iglesia y le dice: hey, mira, esto es lo que pasa. En Éfeso la gente trabaja arduamente, tienen un trabajo donde están constantes, son pacientes. A los que se llaman apóstoles y no lo son, los encuentran mentirosos, no pueden soportar a los malos. Y a esos que se llaman apóstoles y no lo son, los llaman mentirosos. Era una iglesia firme que llamaba las cosas buenas, buenas, y a lo malo, malo. Pero el Señor le llama la atención y le dice: yo tengo algo contra ustedes, que han dejado su primer amor. Y hay un defecto en la iglesia. Hay una deficiencia, y el Señor los está llamando a la corrección. Corrijan eso. Luego tenemos la iglesia de Pérgamo, que le dice: pero yo tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Es una doctrina, una enseñanza dentro de la iglesia inadecuada, que necesitaba ser corregida. Pero no solamente eso, le dice, sino a aquellos que le ponen tropiezo a Israel, a la iglesia, que hacen comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Está hablando de inmoralidad dentro de la iglesia, sexual, inmoralidad sexual. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Esta iglesia tenía un problema con lo que enseñaba. A Tiatira le dice: yo tengo algo contra ti. Tienes a una mujer que se llama Jezabel, que dice ser profetisa. O sea, tenían un problema con una mujer que profetizaba, y se le llama profetisa y enseña, pero dice que seduce a sus siervos a fornicación y a comer cosas sacrificadas
a los ídolos. Entonces, dicho hasta aquí, porque tengo mucho que decir, quiero que usted vea la iglesia en términos general de Jesucristo como una iglesia que necesita constantemente estar corrigiendo lo deficiente, porque si no corrige lo deficiente se vuelve inefectiva. La iglesia necesita ser exacta en los diseños de Dios. Hacemos muchas cosas, pero ¿cuánto de lo que hacemos en realidad es parte de lo que tenemos que hacer? Entonces yo tengo una pregunta, y no tengo una pregunta solo para Osana, tengo una pregunta para la iglesia en general. ¿Quiénes somos? Si yo dijera, Osana, ¿quiénes somos? ¿Qué me responderías? Y si yo preguntara a las congregaciones de Nicaragua, ¿quiénes somos? ¿Qué me dirían? Y si preguntara al mundo, ¿quiénes somos? ¿Qué me dirían? ¿Usted sabe cuántas respuestas variadas habrían? Solo en Nicaragua tenemos más de 1000 denominaciones que podrían responder de manera diferente de acuerdo a lo que su denominación cree. Pero quiere que le diga algo. Bíblicamente solo hay una respuesta. Amén. ¿Quiénes somos? Esa palabra, ¿quiénes somos? Es como cuando Jesús le dijo, ¿quién soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Le dice Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero después Jesús, de que oye lo que dice la gente, él pregunta, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y ahí hay una diferencia de cómo responder esto. ¿Quiénes somos? ¿Qué dice la gente? Pero la otra es, ¿qué es lo que dice Dios? Porque cuando Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la respuesta de Jesús fue inmediatamente. Le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los. Hay respuestas que son exactas y hay respuestas que no son exactas. Las respuestas exactas son las que vienen de Dios. La respuesta inexacta, aunque suenen buenas, wow, a Jesús lo llamaron profeta, era algo bueno. A Jesús le dijeron, eres Elías, era algo bueno, pero no era exacto. Mi preocupación cuando yo hago esta pregunta, ¿quiénes somos?, es qué nivel de exactitud tenemos para responder desde la revelación de Dios en las Escrituras. Si yo pregunto quién es Osana y si yo pregunto quién es la iglesia, deberíamos de tener respuestas exactas. Hay otra pregunta, porque voy a hacer varias preguntas ahora. ¿En qué creemos? Una vez más, en el mundo 33,000 denominaciones. Solo estoy planteando un asunto que tenemos como iglesia. Diferentes creencias. Hoy hay una corriente en Nicaragua judaizante que está teniendo un auge muy fuerte. Y lo judaizante es peligroso porque te están queriendo llevar al antiguo pacto. Y se recuerdan a Pablo hablando con Pedro cuando le dice, Pedro, ¿qué es esa simulación que te tienes? Porque cuando estás con los gentiles te comportas conforme a lo que el Espíritu Santo nos reveló, que la promesa también había alcanzado a los gentiles. Y ahora cuando estás con los judíos te comportas comiendo diferente, cuando a vos mismo el Señor te dijo, come y mata, porque no hay nada inmundo, puedes comer.
En el antiguo pacto un judío no podía comer cerdo, era pecado, pero en el nuevo pacto mata y come. Ahora, por asuntos de salud, no comamos chancho. El pastor Vladimir dice que el chancho es el animal más bello del planeta. Pero hay un movimiento judaizante que quiere llevarte allá. Entonces te ponen el talí, te ponen el chofar, te ponen un montón de cosas que no necesariamente son malas, pero si no entendés el nuevo pacto tenés un problema. Porque hay un nuevo pacto en su sangre. Jesús es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y no tengo tiempo para eso y no me quiero detener. Solo quiero decirles esto. Hay otra parte de la iglesia que cree en la cesación de los milagros. La Biblia habla de los dones del Espíritu Santo y la Biblia dice: anhelen los dones del Espíritu Santo. No ignoren los dones del Espíritu Santo. Y Dios no te va a decir que no ignores algo que no te va a dar, ni que anhele algo que no te va a dar. Y los dones del Espíritu Santo son sobrenaturales. Y hay todo un capítulo y hay varios lugares donde se habla acerca de eso. Pero hay algunos que creen que eso ya cesó. Entonces la pregunta es: ¿en qué creemos? Salen algunas cosas locas que mejor ni me meto, porque si no lo ha oído, mejor. Si lo digo, más bien lo voy a inquietar. Pero esa es la pregunta: ¿usted en qué cree? Como comunidad Osana nosotros tenemos 16 verdades fundamentales. Usted debería conocerlas, porque son un fundamento que va a sostener muchas falsas enseñanzas. Una de esas verdades fundamentales es que nosotros creemos que la Escritura es infalible, es palabra de Dios, son los pensamientos de Dios siendo expresado para que el hombre pueda conocerlo a través de ella. No es un libro, es Dios inspirando a hombres para que a través de esa inspiración ellos pusieran lo que el Señor les estaba dando por inspiración. Pero aún para eso se requiere fe. ¿A cuántos de ustedes Dios le ha hablado alguna vez? Déjeme ver su mano. Requiere fe. ¿Qué creemos? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Por qué somos iglesia? Algunos lo hemos convertido en club social. Algunos hemos convertido la iglesia en un lugar de motivación. Pero la iglesia no es un lugar motivacional. No es ni un club social. No es un cuerpo político. No lo es. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la razón de ser? Necesitamos respondernos estas cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuántas veces usted ha visto que se hace algo y usted se pregunta: ¿y por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? Hay una razón. Son preguntas válidas, hay que hacerlas, porque cuando las hacemos no solamente planteamos situaciones que pudiéramos estar errados, sino que también planteamos situaciones en las cuales estamos acertados, y en algunas tal vez lo que necesitamos es ser más exactos y tener esa habilidad de una mejora continua. Pero necesitamos preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, y todas las respuestas tienen, escuche lo que le digo, todas las respuestas tienen que salir de un solo lugar: de las Escrituras.
Hay demasiados hombres opinando. Y una iglesia ingenua prestando atención a opiniones humanas. Y poniendo en juego su eternidad, su familia, su estabilidad, su fe, su relación con Dios en base a la opinión de un individuo. Y qué triste entregarle la eternidad y las cosas más valiosas de tu vida a alguien que tiene una opinión. Y que su opinión no tiene poder alguno para garantizarte que lo que él te dice te ocurrirá, porque es mortal igual que tú e igual que yo. Ese es el nivel de importancia de que todo lo que hagamos esté fundamentado en las sagradas escrituras. Eso incluye estrategias. Sí, hay estrategias, pero no pueden ir en contra de lo que las sagradas escrituras dicen. Y el problema es que podemos hacer muchas estrategias y ya no tomar en cuenta las escrituras. Escuché a un pastor que dijo algo que es cierto desde la psicología. Dijo, ¿sabe qué? El ser humano no sigue los hechos, sigue las emociones. Esto es verdad y es una evidencia de la locura que está ocurriendo en el mundo hoy. Cuando alguien plantea una ideología que no tiene sustento científico, no tiene sustento lógico, no tiene sustento moral, pero como lo plantea muy bien desde las emociones, la gente dice, bueno. Y perdimos la razón, y se está convirtiendo en una realidad lo que dice Romanos capítulo 1, por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Es locura. Usted va a ver los debates y nadie quiere escuchar razón, nadie quiere escuchar ciencia. Apelan a las emociones. ¿Qué es lo que me preocupó de este pastor? Que él planteaba eso diciendo que hay que ministrar las emociones porque la gente lo que sigue son las emociones y no los hechos. Eso se llama manipulación. Preocupa que esto se esté enseñando para que desde muchos púlpitos lo que tengas es una estrategia humana de cómo dirigirte a las masas para que las masas reaccionen y que el fundamento no sea las escrituras. Usted y yo tenemos emociones, pero no nos gobiernan las emociones, nos gobierna la mente de Cristo. La mente de Cristo. La mente de Cristo. Y la mente de Cristo, usted va a tener la mente de Cristo cuando usted derribe todas esas fortalezas mentales que el mundo ha puesto en tu vida y comiences a tomar la mente de Dios desde lo que te enseñan las escrituras y esa sea tu verdad. ¿En qué creemos? No, es que a usted le debe tener sin cuidado lo que yo piense del matrimonio. ¿Qué dice las escrituras? A usted le tiene que tener sin cuidado lo que yo diga de cómo criar a un hijo. ¿Qué dice las escrituras? A usted le tiene que tener sin cuidado de cómo hacer negocios. ¿Qué dicen las escrituras? A usted le tiene que tener sin cuidado lo que yo diga de cómo debe de ser un pastor o no debe de ser un pastor. ¿Qué dicen las escrituras? Porque hay información abundante, no escasa.
Y no estoy enojado. Y hay muchas iglesias que se están debatiendo que si el sello de la bestia, que si el sello de la bestia aquí, que si el sello de la bestia allá. Y lo que quisiera es que domemos a la bestia que llevamos dentro. Suena golpeado eso, ¿verdad, tío? Pero llevamos una bestia. Yo por lo menos llevo una gran bestia. Y la iglesia perdió el norte. Y el diablo encantado mientras que estemos enfocados en lo trivial, en lo secundario, en aquello que no es la esencia. Tranquilo, sigan haciendo iglesia, reúnanse, construyan edificios, vayan a las naciones, hagan todo, pero no sepan ni en qué creen, ni quiénes son, ni para qué están. ¿Hacia dónde vamos? Sí, vamos a construir un edificio. ¿Será que ese es lo que define hacia dónde vamos? ¿Usted cree que a mí lo que define es hacia dónde vamos? Vamos a abrir una iglesia en Miami. No. ¿Hacia dónde vamos? Queremos formar gente que ame a Dios y que tenga el carácter de Dios para que sean sal y luz donde quiera que estén. Para allá vamos. Y eso incluye Nicaragua y a donde el Señor nos permita llegar. ¿Cuáles son las mayores necesidades que tenemos como iglesia? ¿Qué Dios nos mandó a hacer? ¿Cómo podemos desarrollar una iglesia saludable? ¿Por qué? Porque le leí lo que pasó con la iglesia primitiva. Había enfermedad, iglesias con inmoralidad dentro. Hoy que los pastores se divorcien, es normal. O sea, los pastores se pueden parar hoy en un púlpito y decir: queridos hermanos, quiero informarles que me divorcié. Y alguien no va a faltar quien diga: gloria a Dios. Porque decimos gloria a Dios sin saber por qué decimos gloria a Dios. Y como que nada. Me decían algunas personas: pastor, usted está diciendo algunas cosas que alguien las puede interpretar, que está hablando de alguien. Pues no lo estoy haciendo, pero alguien tiene que decirlo. Y ore, porque reconozco que le puede pasar a cualquiera, incluyéndome a mí. Pero no puedo, por temor a saber que, como decía mi abuela, él no era mi abuelo, herreros somos y en el camino andamos. Yo hoy estoy viviendo los momentos de mayor solidez matrimonial, pero qué sé yo mañana. Por eso tengo que trabajar continuamente en mantener solidez, en poder responder todas estas cosas para mi matrimonio. Yo se las pregunto para la iglesia y se las pregunto a la iglesia del mundo y a la iglesia de Nicaragua. Se las pregunto, pero me las pregunto a mí también en mi casa. ¿Cuáles son los peligros que tenemos? Peligros internos y peligros externos. ¿Qué nos impide ser una iglesia saludable? Y aquí viene una pregunta clave: ¿cuál es nuestra esencia? Si yo le preguntara a usted cuál es la esencia de Osana, muy poco me lo podrían responder. Y si no me lo puedes responder, no vas a entender la cosmovisión de lo que hacemos aquí. Yo la tengo clara, porque le voy a decir todas estas preguntas. Yo tengo una respuesta, no completa, porque no pretendo haberlo alcanzado todo, pero quiero que usted sepa algo, querido hermano.
usted está sentado, los que están aquí, los que están allá y los que están más allá, en una institución que lleva más de 26 años en este país, que tiene una historia intachable, que ha caminado en una misma dirección desde el principio. La iglesia es un asunto serio, porque es un asunto de vida o muerte. Y Jesús dijo: un ciego guiando a otro ciego, los dos se van en el hoyo. Y hay toda una historia que nos ha dado experiencia, que nos ha enseñado cosas, aciertos y errores, cosas que hemos hecho muy bien y cosas que no hemos hecho tan bien, pero que nos han traído hasta aquí, a una temporada de madurez, de solidez, y no una solidez solo como iglesia, una solidez en ustedes. Ustedes están viviendo el momento de mayor solidez espiritual, de mayor visión espiritual, de mayor estabilidad espiritual, de mayor entendimiento espiritual. Ustedes están viviendo sus mayores niveles de compromiso con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido trabajando con esta iglesia por 25 años, y la iglesia no son los pastores, la iglesia somos todos nosotros, y hemos llegado hasta aquí, Ebenezer. Y una de las cosas que me hablaba el Espíritu Santo, yo estoy cumpliendo 21 años este año, y no se ría, es cierto, porque son 21 años de haberme convertido en cristiano. Ahora sí, dice el hermano, ahora sí lo entiendo. Y el Espíritu Santo a mí me hablaba y me decía: llegó una temporada de una adultez, y quiero asumirla con responsabilidad, con mayor prudencia, con mayor humildad. Estoy comprometido con eso. Quiero continuar creciendo, quiero continuar aprendiendo, quiero continuar desarrollando los diseños de Dios. Mire lo que dice Génesis, el capítulo 3, el verso 11. Y Dios le dijo a Adán y Eva, le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste, mi compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo: nada, Señor, es Adán el problema. Y aquí está una pregunta más: ¿quién nos enseñó? ¿Quién te enseñó a ti? ¿Quién me enseñó a mí? ¿Sabe qué hice los primeros 10 años de ministerio? Bueno, los primeros 10 años intensamente, y los siguientes 4 o 5 menos intensos. Pero desde hace 4 años para acá cambié mi mentalidad. Pero los primeros años lo que hice fue ir a muchas congregaciones a ver lo que estaban haciendo. Visitaba muchas congregaciones y llegaba y miraba al comienzo carnalmente. Escuche, ¿sabe lo que miraba más? El edificio. Y miraba el altar. Y recuerdo que en un año, Frank, ¿te acordás que fui a Miami a una iglesia y te traje un piano igualito al piano? Era el primer piano de ese tipo en Nicaragua. No había otro. Era un Yamaha de 8, ¿cómo se dice? Octava. ¿Cómo se dice? ¿Cuántas? De 88 teclas con sonido fuera de serie, y me había costado un montón de reales, y yo se lo traje allá en Tangamandapio. Y el chico solo sabía tocar de esos pianos de Pricemar.
Es más, él sabía tocar esos que venden en el Oriental así, y que pita también uno, pi, 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 pi. Y el chico es como que le hubiera dado un Rolls Royce. Y él solo en bicicleta sabía andar. Pero eso fue lo que vi. Y vi escenario y miraba lo estético. Y al comienzo me enamoraba de lo estético. Y ¿sabe una cosa? Hay muchos ministerios de pastores de años que todavía siguen viendo lo estético. Porque todos somos niños en un tiempo. Y eso era lo que me tocaba. Pero después comencé a buscar otras cosas y a ver otras cosas y a entender otras cosas. Y comencé a seguir investigando. Y mientras investigaba, miraba y decía, esto sí, esto no. Y fui tratando de entresacar lo bueno y desechar lo malo por mucho tiempo. Y eso me llevó a otro nivel. Me llevó ahora a preguntar otras cosas y decir, hey, ¿cómo es eso? Tiene que funcionar. El evangelio funciona. La palabra funciona. Amén. La palabra es viva y eficaz. No vuelve vacía. Y dice la escritura de que los apóstoles predicaban y el Señor confirmaba la palabra. Y comencé a cuestionar y a decir, hey, ¿por qué no veo lo que dice? ¿Por qué no veo lo que se predica? Y entonces comencé a cuestionarlo desde todo, desde los matrimonios, desde los hijos, desde el liderazgo, desde cómo predicar. Comencé a cuestionarlo todo. ¿Por qué? Porque el evangelio dice esto y no lo veo. El evangelio dice esto y no lo veo. ¿Cómo? Y comencé a preguntar cómo. Y descubrí que eso que estaba pasando era porque se había enseñado. Y algunas cosas que se enseñaron no eran bíblicas. Desarrollamos mecanismos y muchas cosas que no tenían sustento, que fueron estrategias humanas y perdimos la esencia. Entonces te das cuenta que en la iglesia hay algunos lugares que son especialistas en una cosa y la gente está desnutrida en algunas áreas. Y me comencé a inquietar también y comencé a decir, no, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con esto? Y más cuando escucho a Pablo decir, no les he rehusado todo el consejo de la palabra. Diga conmigo, qué complicado. Porque ¿sabes cuál es todo el consejo de la palabra? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y quiere saber algo más, lo necesita porque es vida. Hay muchos lugares donde los miembros están desnutridos. Lo único que le saben decir es: Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un buen trabajo, Dios te va a dar un aumento, Dios te va a dar aquí, Dios te va a dar allá, Dios te va a dar allá. Y no tienen fundamento para sostener ni la bendición ni la prueba. Llega la bendición y los mata, y llega la prueba y los mata. Y la bendición de Dios es la que añade riqueza, pero no añade tristeza. Dios te bendice y te va a dar gozo, te va a dar paz, te va a dar justicia, te va a bendecir a tus hijos, va a bendecir tu casa, va a bendecir tu cuerpo, va a bendecir a las personas a tu alrededor, te va a bendecir con salud, te va a bendecir con todo. Con todo. Entonces estamos en una temporada que necesitamos hacer una reforma. ¿Por qué? Porque ¿quién nos enseñó? Corrijamos lo deficiente, porque hay deficiencia en mí.
y hay deficiencia en esta iglesia. Y lo vamos a mejorar todo. Tal vez nos vamos a morir y no, pero los vamos a dejar a nuestras generaciones en una mejor posición que las que nos dejaron a nosotros. Volvamos a la forma. ¿Qué hizo eso? Lo hizo Martín Lutero. Martín Lutero. Lo llaman protestante y muchos creen que ser protestante es agarrar y quemar llanta. No, una protesta era un documento en el cual él escribió y se presentó a un lugar, lo clavó en una puerta y dijo: quiero que hagamos un debate de altura. Eso era una protesta. Y la iglesia no tiene por qué tenerle miedo a una protesta. Jerusalén tuvo un concilio en un momento porque no entendían que el Espíritu Santo se estaba derramando sobre los gentiles y ellos creían que era solo sobre los judíos, y se reunieron en un concilio y hubieron opiniones diversas, hubo un debate. ¿Por qué le tenemos miedo a los debates? Los debates son buenos siempre y cuando el que tome la decisión sea el Espíritu Santo. Porque ese debate se resolvió y se resolvió bien, porque era gente espiritual llena del Espíritu Santo, que al final dijeron: le pareció bien al Espíritu Santo, y si le pareció bien al Espíritu Santo, nos parece bien a... Cuando esos debates se vuelven división, cuando esos debates se vuelven pleitos, celos, rencilla, competencia, comparación, cuando los tomamos personales, cuando se dan con gente que no es llena del Espíritu Santo. Necesitamos una reforma. La reforma no terminó con Lutero, comenzó con Lutero y todavía estamos en tiempos de reforma. Una de las cosas de nuestra esencia es que amamos a Dios sobre todas las cosas, y todo lo que hacemos en esta casa lo hacemos para traerle honra y gloria a Él. No es lo mismo pensar en iglesia en términos de la gente que en términos de Dios. No es lo mismo. Dios me libre a mí sentarme con el cuerpo pastoral. A ver, hermanos, ¿qué quiere la gente? Eso se llama popularidad. Y a la iglesia Dios no la llamó a ser popular, no la llamó a ser enemiga, porque lo hemos malinterpretado también. Ese es el otro extremo. Nos ponemos a pelear con todo el mundo, y no nos llamó a eso el Señor, pero tampoco nos llamó a ser populares. ¿Quiénes somos? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Qué nos mandó a hacer el Señor? ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Cómo hacemos crecer una iglesia saludable? Reforma es volver todas las cosas a la forma de Dios. Entonces tenemos que revisar. Usted tiene que revisar su casa, su negocio, su profesión, su servicio al Señor como iglesia, el diseño, el gobierno, la predicación, la adoración. Todo lo tenemos que revisar para que todas las cosas tomen la forma de Dios. Y tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, ¿usted me ayuda o me desayuda? Yo sé que no se dice desayuda, pero no se le va a olvidar. O me ayuda o me desayuda. Por eso es que le decía que hay enemigos externos y hay enemigos internos.
Una iglesia saludable es una iglesia que persigue lo mismo. Si perseguimos darle gloria a Dios, no hay división. Si perseguimos nuestros propios intereses, estamos fregados. Toda reforma comienza con la inconformidad. Estoy inconforme. ¿Usted está inconforme o está satisfecho? ¿Ya está conforme con su familia? ¿Ya está conforme con su negocio? ¿Ya está conforme con su liderazgo? ¿Ya está conforme con su llamado? El día que usted está conforme quiere decir que usted ya lo alcanzó. Y le puede pasar las de Pablo: yo estoy listo para ser sacrificado. Cuidado. Porque Pablo dijo: terminé la carrera. Si usted ya la terminó, usted esté conforme, prepárese, porque ahí viene su sacrificio. Toda reforma comienza con inconformidad. Reforma no es un tiempo, es un estilo de vida. Yo estoy aquí para entrenarte, para que no mueras en la batalla. Y es mejor que nunca salgas a la batalla. Si lo que va a pasar es que vas a ir a morir. Y mucha gente odia al sargento, mucha gente odia a los entrenadores. Muy pocos los aprecian. Los entrenadores físicos en los equipos hartan a la gente. Este es un lugar de entrenamiento. Nosotros todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, pero para servirle a usted también. Y hay muchas maneras de servirle. Y la mejor manera que yo te puedo servir es dándote las herramientas que el Señor estos 21 años me ha dado. ¿Sabe qué es lo que yo tengo? 21 años caminando con el Señor. $21 años caminando con el Señor, sentado en la última silla y hoy aquí. Eso es lo que yo tengo. Y lo otro que tengo es que, como sé que no sé nada, dependo mucho de Él. Y yo sé que eso que yo tengo no lo tiene todo el mundo. Y yo sé que no lo tengo para mí. Yo simplemente abrí brecha. Y el éxito de Arsenio Herrera no es ser el pastor de esta iglesia. El éxito de Arsenio Herrera será cuánta gente de ustedes se convierte en lo que Dios quiere que se convierta. Yo estoy comprometido con ustedes en eso, porque yo, al estar comprometido con ustedes en eso, estoy cumpliendo el primer mandamiento. Todo lo que hacemos es para darle gloria y honra a Dios, y ustedes le van a dar honra y gloria al Señor. Y las naciones de la tierra hablarán de lo que Dios hará en medio de nosotros.